siempre hay palabras de vida eterna, esas que el Señor ha reservado para los que le aman, palabras que han tocado nuestra vida en diferentes momentos. Inició ese trato de Dios para con nosotros, pero continúa haciéndose. La palabra de Dios sigue siendo lo que es: palabra fiel, palabra poderosa, palabra viva, palabra eficaz. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, que con corazones dispuestos, Señor, con mentes abiertas, estamos, Señor, en esta mañana y en este lugar, disponiéndonos, Señor, para recibir de ti lo que tengas para decirnos, Señor. Tú conoces el estado de cada uno de nosotros, lo que hemos venido viviendo, Señor, pero nosotros conocemos de ti también. Que no obstante, Señor, podamos estar experimentando momentos difíciles, tú, Señor, estás de nuestro lado y estarás siempre, Señor. Lo has prometido y lo cumplirás. Y muchas gracias, Señor, porque tus palabras son palabras, Señor, que producen una vida extraordinaria, sobrenatural, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Dios, por la administración, Señor, que quieres hacer a nuestras vidas ahora, en este momento, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Yo quisiera hoy tocar un tema y que tiene que ver con esto que he colocado como por nombre la trampa mortal. La trampa mortal. Hermanos, indudablemente de que si el diablo hubiera podido destruirnos, hace rato que lo hubiera hecho. Pero la razón es que no puede hacerlo. Tendría que atraparnos primero. Y esto no es tan sencillo. Para él no es tan sencillo. Cuando nosotros pensamos en los cazadores, aquellos que se dedican a la caza de animales, pues para que puedan tener, digamos, un buen resultado, ellos tienen que, en sus trampas, cumplir como con dos propósitos: que la trampa pues esté suficientemente disimulada, que esté debidamente escondida, pero también que la trampa tenga una buena carnada, ¿verdad? Y nosotros no podemos olvidar algo, y es que Satanás es un experto cazador. Satanás es experto en eso, y de hecho, él sí elabora unas trampas que suelen ser sutiles, engañosas y mortales. De hecho, Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Y es muy fácil para él, el padre de toda mentira, pues engañar. Por eso, ciertamente necesitamos estar suficientemente preparados con la palabra de Dios, que es la que nos permite discernir el bien y el mal. Es lo que nos permite discernir y reconocer sus trampas. Una de las trampas más eficaces que usa Satanás en contra nuestra tiene que ver, hermanos, con las ofensas. Las ofensas. Si nosotros recibimos y albergamos ofensas en nuestro corazón, más temprano que tarde van a destruir nuestra vida, hermanos. Las ofensas. Y de hecho, hermanos, la forma en que respondemos a las ofensas determinará cuál será nuestro futuro. La manera en cómo respondemos a las ofensas va a determinar qué va a suceder con nosotros, con nuestra vida más adelante. ¿Y qué podríamos nosotros hacer? ¿Cómo responder adecuadamente a las ofensas que hay en la vida? Pues he querido en esta mañana pues que tratemos juntos de entender algo con respecto de esto. Tenemos que entender cuál es el origen, cuál es el tratamiento, cuál es el propósito y cuáles son los resultados de las ofensas que atentan en contra nuestra. Entonces, en primer lugar, miremos por un momento el tema del origen de las ofensas. El origen de las ofensas, hermanos, las ofensas son tan antiguas, más antiguas que la humanidad misma, pero de hecho siempre han venido acompañando a la humanidad. En la historia de la humanidad siempre han estado presentes, y hay tantas ofensas, tanta variedad de ofensas, y son tan complejas, hermanos, como las relaciones que puedan existir en las personas. Siempre van a existir estas ofensas. Lo que suele suceder es que muy a menudo aquellas ofensas que nos hieren más son las que nos producen aquellas personas a quienes amamos, las que están cerca de nosotros. Porque obviamente cuando nos ofenden, pues nosotros nos sentimos traicionados. A eso es a lo que se refería en su momento el apóstol Pedro. El Salmo 55, 12, 14.
Es David quien escribe este salmo y fíjense lo que dice. No me ha ofendido un enemigo, lo cual podría yo tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. Has sido tú, que parecía ser mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos en la casa de Dios. Realmente, hermanos, soportar ofensas de personas que comparten con nosotros la vida, personas que conocen en nuestros secretos más íntimos, personas que nosotros, personas que de alguna manera han estado presentes, porque hemos compartido con ellos nuestra vida, están en nuestros trabajos, quizás en la universidad, de pronto en la iglesia, en la familia. Eso es más difícil, hermanos. Inclusive, hasta en ocasiones, en el caso de los cónyuges, dormimos con ellos, hermanos. Entonces, el tema de las ofensas puede ser muy difícil. Entre más cercana la relación, obviamente más grave es la ofensa. El peor odio, en realidad, se manifiesta en aquellas personas que han estado más cerca. ¿Han escuchado ustedes esa expresión de que del amor al odio? ¿Perdón? Entonces sí la han escuchado. Sí, del amor al odio hay solo un paso. Interesantemente, hermanos, los abogados penalistas, ellos hacen mención de que los casos más terribles, más crueles que ellos han tenido que de alguna manera trabajar, son los que tienen que ver con crímenes pasionales, crímenes entre familia, miembros de una misma familia, que se quitan la vida o que de alguna manera se hacen tanto daño. Y esto es pues muy duro, hermanos, de admitir, porque se supone que el hogar es el lugar donde deberíamos de recibir la provisión, la protección, la dirección, la seguridad, todas aquellas cosas que nos permitirían crecer de una manera sana y apropiada. Es el lugar en donde deberíamos poder dar y recibir amor, pero tristemente muchas veces ese es el lugar en donde se han generado realmente la mayor cantidad de ofensas y que de alguna manera han trastornado nuestra vida. Eso es un hecho. Ahora, la Biblia sí nos enseña que todos ofendemos, y desafortunadamente muchas veces. En la vida vemos las posibilidades de ofender son infinitas en realidad. Pero como antes dije, hermanos, las ofensas que vienen de aquellas personas que son los seres amados son las ofensas que más nos hieren. Y es porque realmente nosotros esperamos más de ellos, porque también les hemos dado más. Nos hemos invertido más también en sus vidas. Vivimos en una sociedad difícil, hermanos, una sociedad caracterizada por el egoísmo, una sociedad en donde pues las personas están buscando lo suyo y pues no importa si para lograrlo pues tienen que abrirse paso a codazos y si de pronto van a quedar heridos por el camino. Pero realmente eso no es lo más importante. Muchas personas, quizás hoy mismo, aquí, en esta hora, están sintiéndose afectadas, heridas, atribuladas, confundidas, airadas. Quizás están sintiendo abusadas, quizás hay amargura en sus corazones y lo único que podría decirles, hermanos, es: están ofendidas. Están ofendidas. Y a veces, ¿saben? Lo más lamentable es que podríamos estar ofendidos y no estar dándonos cuenta de que hemos caído en una trampa mortal de parte de Satanás. Porque estamos heridos, porque estamos ofendidos. La Biblia nos enseña que realmente la ofensa es una trampa de Satanás, que él utiliza para mantenernos cautivos. Él utiliza eso para mantenernos encerrados. Lo que escribió Pablo a su apóstol o a su seguidor, a su siervo, a Timoteo, un pastor joven, allí en 2 de Timoteo 2, dice que un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles.
instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. ¿Cuántos saben que es Dios el que cambia a las personas? Es el Señor. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán, de la trampa del diablo. ¿Escaparán de qué? De la trampa del diablo. Es una trampa, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esto es tremendo, hermanos. Podemos estar cautivos y ni siquiera habernos dado cuenta. Y lo más tremendo precisamente de la trampa de Satanás es eso, que no somos conscientes de que estamos metidos en ella. ¿Y qué es lo que necesitamos realmente? Yo creo que lo que necesitamos es, como el hijo pródigo, como que volver en sí, como que nuevamente recapitular, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué caí? ¿Por qué caí en esto? Y teniendo cuidado, hermano, porque a la verdad nosotros, seres humanos, no podemos estar permitiendo que de nuestro interior se vierta una fuente de agua amarga. No es posible. Eso también escribió Santiago. Una misma fuente no puede dar agua amarga y agua pura, agua limpia, agua suave, agua dulce. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar compartiendo? Cuando una persona es engañada, realmente cree que tiene toda la razón, aunque no sea así, pero piensa que tiene la razón. Y pues no importa cuál sea la situación, podemos dividir, diríamos nosotros, a las personas entre los que fueron ofendidos y aquellos que creen que fueron ofendidos. Hay algunos que fueron realmente ofendidos y otros que sencillamente creen que fueron ofendidos. Y cuando hablamos de estos que creen que han sido tratados injustamente, realmente eso es algo que creen y lo creen de todo corazón. Y muchas veces están sacando conclusiones equivocadas porque tienen una información que no es correcta. Porque de pronto están basándose en opiniones, en comentarios, en malos entendidos, en presunciones que quizás vienen de terceros y quizás por eso se están sintiendo hoy ofendidos. Y esta, como les dije, es la manera en cómo Satanás puede mantenernos atados, pero guardando esas ofensas escondidas. ¿Y saben cómo? Detrás de un manto de orgullo. ¿Cuántos saben que el orgullo es un verdadero enemigo? Que no nos permite darnos cuenta cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra verdadera condición. Eso es lo que hace el orgullo. ¿Saben? Hace algún tiempo, algunos hermanos por ahí hicieron algo en contra mía y la verdad yo me sentí ofendido. Me sentí herido. Pero obviamente que no faltaron las personas que se acercaron para decir, oye, el colmo que te hayan hecho eso, ¿no? Y estás herido, estás molesto, te sientes, no, todo bien, sí, no, me resbala, sí, decir, no, ¿por qué? ¿Cuál problema? En realidad, estaba por orgullo tratando de ocultar que había una herida en mi corazón y que eso sí me estaba ardiendo. Pero traté de hacerlo así, de esa manera, de reprimir ese orgullo. Pues, además, porque pues, se supone que uno como pastor, pues, ¿qué tal? No es espiritualmente correcto uno molestarse, uno tiene que aguantarse pues lo que sea, ¿sí? Ahora, yo traté de convencerme a mí mismo de que estaba bien, pero realmente no lo estaba. Y tuve que ser sincero conmigo mismo, sincero con Dios, venir delante de Él, confesar realmente cómo me sentía, abrir mi corazón a Él, confesar el pecado del orgullo, obviamente, de todo corazón perdonar a las personas que me hirieron. ¿Y saben qué? Empecé a experimentar paz en mi corazón. Fui liberado de una tremenda carga. ¿Saben? Desde esa ocasión han sido otras también las oportunidades que he tenido de hacer lo mismo. Y seguramente seguiré haciendo lo mismo cada vez que sienta que mi corazón se puede amargar por causa de ofensas que estoy albergando, motivadas por el orgullo. El orgullo hace que nosotros nos sintamos víctimas inclusive. Y a veces hasta pensamos, como he sido tratado injustamente,
como me han considerado mal, pues ahora tengo todo el derecho a tomar esta o aquella actitud, a asumir este o tal comportamiento. Y como nos creemos inocentes, justificamos inclusive hasta la falta de perdón. Yo no perdono porque es que lo que me hicieron, eso sí no tiene perdón de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Verdad? De que el pecado imperdonable es ese que te acabaron de hacer. Muchas veces nos pasa eso. Y es que la verdad, el estado de nuestro corazón en muchas ocasiones está como que oculto a nosotros. No logramos captar, no logramos entender qué es lo que está sucediendo allí adentro, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos saben que todas las cosas están desnudas y abiertas de aquel que todo lo creó, delante de aquel que todo lo creó? No hay ninguna cosa que podamos mantener oculta en su presencia. Él puede conocer perfectamente nuestro interior. Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce que esas heridas están quizás supurando. Pero saben, de nosotros depende el soltar o aferrarnos a la ofensa. Eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros. El origen de las ofensas. Ese es el origen de las ofensas. Pero también vale la pena que nosotros pensemos cuál debería ser el tratamiento para las ofensas. Pues me llama la atención, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, está hablando el Señor a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Pero, ¿cuál es el tema? La iglesia de la Odisea tenía un problema y que pues obviamente tenía que ver con el orgullo. Ellos estaban afirmando, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en este momento? Pues les pega la pequeña confrontada, ¿verdad? Pero no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Tremenda cosa. A veces se puede confundir y pensar uno que la riqueza material tiene que ver con fortaleza espiritual y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El orgullo no nos permite ver con claridad las cosas. Y hoy en día pienso que hay muchas personas que estamos así, sin poder ver el estado en el corazón, el verdadero estado del corazón. Así como estaba yo en aquella ocasión, ¿verdad? Que no podía realmente admitir que había resentimiento en contra de aquellos hermanos. Y yo trataba de convencerme a mí mismo, no he sido herido, no ha pasado nada. ¿Sabes cuál fue el consejo del Señor Jesús a esta iglesia para que pudiese salir del engaño, a la iglesia de la Odisea? Yo les aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Que compres. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa comprar oro de Dios? El oro es un metal precioso, ¿verdad? Y es un metal maleable. Es un metal que puede ser muy costoso también dependiendo de las impurezas que pueda contener, de la corrosión que pueda sufrir. Pero obviamente cuando el oro está mezclado con otros metales, con el níquel, el zinc, otros metales, el hierro, el cobre, etcétera, pues obviamente pierde su pureza, se vuelve más duro, menos maleable, más difícil de trabajar, más corrosivo. Eso pasa con el oro. Y entonces esa aleación, esa mezcla, pues permite que se corroa más rápido. Cuando se mezcla así, eso se llama la aleación que trae el oro, ¿no? Y viene en diferentes proporciones. Pero entre más metales traiga, entre la proporción de metales sea más alta, pues obviamente el grado de manejo, la suavidad, el poder trabajar con él, pues es más complicado. Entre más puro, más fácil trabajar con él. Y ¿saben? Ahí hay un paralelo muy claro. Es el estado de nuestro corazón también así. Hasta dónde realmente está tan mezclado, tan lleno de aleaciones, está tan endurecido de que ha sido difícil el trabajo en él. Y hasta dónde estamos permitiendo nosotros de que Dios pueda trabajar en nuestros corazones. Dice en Hebreos 13:3 de que nosotros podríamos ser engañados y endurecidos en nuestro corazón por el pecado. El pecado.
que indudablemente pues puede llegar o llevarnos a la amargura. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que la amargura echa raíces profundas en nuestro interior, que no solamente están destruyendo nuestra vida en lo personal, pero que también pueden estar destruyendo la vida de personas a nuestro alrededor? Nuestros seres cercanos van a verse afectados por esas raíces de amargura que todo lo contaminan. Pero todo empieza así, de una manera sencilla. El primer paso para refinar el oro obviamente tiene que ver con que la persona pueda hacer polvo el oro. Pues eso lo saben más exactamente quienes trabajan, pero lo hacen polvo, luego lo colocan en un horno a altas temperaturas, le colocan una materia que se llama fundente, y entonces cuando ya llega a un determinado grado de calor, el fundente sube con toda la mezcla de todas estas aleaciones, todos estos metales impuros, etcétera, y el oro puro pues queda en el fondo. En tal manera de lo que proceden luego es a retirar toda esa escoria con un cucharón apropiado para esa función, etcétera, y entonces ahí queda el oro como debería de quedar. El precioso metal queda puro. Hay escorias quizás en nuestro corazón que necesitan salir a la superficie, que necesitan que puedan ser tan evidentes como para que sí podamos verlas y para que nosotros podamos tratar con ellas. Pero obvio, aquí se necesita algo, y es un deseo sincero en nuestro corazón de que ese proceso se lleve a cabo. Pero no es tan sencillo. Créanme que no es tan sencillo. Ahora sí, es el apóstol Pedro el que escribe estas palabras. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿Cuánto les gusta recibir buenas noticias, tener alegrías inmensas? ¿Sí? Bueno, a mí también. Me fascina eso. Pero dice aquí alguito. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Claro, disfrutar las alegrías a todos nos gusta. Pasar las pruebas, pues ahí sí ya como que se hace un poco más compleja, ¿verdad? Pero eso nos da pie al tercer asunto que considero que debemos tratar. El primero tiene que ver con el origen de las ofensas, ¿verdad? Estamos hablando aquí del tratamiento para las ofensas, pero quiero que también observemos nosotros lo que tiene que ver con el propósito de las ofensas. Y es lo que sigue escribiendo el apóstol Pedro ahí en primera de Pedro 1, versículo 7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. La fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí está diciendo, hermanos, de que Dios nos está purificando. Dios está tratando con nosotros a través de pruebas, de dificultades, de adversidades, de obstáculos. Dios está trabajando en nuestra vida, y es a partir de ese calor de la prueba en donde somos limpiados de las impurezas, de la escoria, de las cosas que no deben estar en nosotros porque no forman parte del carácter de Dios, sencillamente. Y Dios va a continuar adelante con la obra que empezó. A veces esa escoria se esconde fácilmente, pero tiene que salir al calor de la prueba, al calor de la aflicción. Ahora, hermanos, en tiempos de prosperidad, en tiempo de éxito, pues cualquier persona, cualquier hombre pues puede parecer muy bueno, pero métanle calorcito a ver cómo es la cosa. Métanle calorcito. Yo recuerdo uno de nuestros pastores de hace tiempo decía de que no es sino patear el balde, salir todo lo que tiene adentro. Si pégale al balde, voltee el balde, tiene una patada y ahí mirará qué había adentro. Saben, hubo momentos en mi vida en donde pasé por pruebas bastante complicadas, bastante difíciles. Y era
Era complicado para mí realmente poder mantener mi corazón en paz. Y porque no tenía mi corazón en paz, obviamente mi actitud empezó a ser bastante cortante, áspera, con personas a mi alrededor. Estaba como que permanentemente molesto, y entonces, obvio, alguien tenía que pagar por esa situación, y lamentablemente eran las personas más cercanas, y pues procuraban evitarme. Increíble, ¿verdad? Que a uno traten de evitarlo los hijos, la esposa, los amigos prefieran sacarle el cuerpo, pero eso era lo que estaba pasando realmente, y yo tuve que venir delante del Señor para decirle, Dios, ¿por qué siento tanta ira? ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Qué es lo que me pasa? Y el Señor me recordó a través de esta cita bíblica, es que cuando el oro se derrite, realmente es cuando sale toda la escoria que llevamos dentro, y tú estás llevando escoria, demasiada escoria, y tú puedes realmente seguir enojado, tú puedes seguir culpándome a mí inclusive, porque consideras de que yo tengo parte en esto. Vas a poder seguir culpando a tu esposa, y yo he escuchado muchas quejas, ¿verdad? Muchísimas quejas de las personas cuando estamos culpando a otros porque los hacemos responsables de aquello que nos está sucediendo, de ese desierto, de esa crisis interior que llevamos. Y estamos acusándola quizás a ella, que porque pues no tenemos lo que creemos que debíamos tener, que porque la economía no marcha y es por culpa suya. En muchas ocasiones quizás no tenemos todo lo que merecemos porque alguien nos metió una zancadilla. Quizás fue el pastor que me veía con tanto potencial, que entonces pues sencillamente no consideró tener competencia y entonces me la hizo, ¿verdad? No sé, de alguna manera. Pero ¿saben qué fue lo que el Señor me dijo? Deja de culpar a otros, deja de culparme a mí. Más bien, ¿por qué no miras dentro de ti? Porque tienes mucho enojo, pero tú eres responsable de las malas decisiones que has tomado. Tú tienes que sencillamente arrepentirte de lo que hiciste, pedir perdón por eso. Y saben, lo hice y seguiré haciéndolo seguramente. Pero creo que es algo que todos nosotros debemos hacer. Cuán fácil es dejarnos llevar, arrastrar por situaciones de las cuales en muchas ocasiones somos nosotros responsables. Que podamos admitir. Pero el Señor también nos dice de que ver las cosas en la perspectiva correcta, ver las cosas como realmente son, es un factor clave también para que nosotros podamos superar el desierto que hemos venido transitando. Podemos ser libres de ese engaño que Satanás trata de nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, por un momento difíciles, nos sentimos ofendidos, nos declaramos víctimas de lo que ha venido sucediendo, culpamos a todos alrededor, justificamos nuestra ira y nuestra falta de perdón, y es tal vez por eso que el Señor entonces da un segundo consejo. El primero, que compren oro, su oro, pero el segundo consejo es: unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es lo que le dijo a la iglesia en la Odisea, pero eso es también lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Necesitamos una unción que venga de Él, una unción nueva que nos permita ver las cosas en su justa proporción, de la manera correcta, de la manera adecuada. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver? ¿Cómo es que estamos? Necesitamos poder dimensionar correctamente la trampa en la cual nosotros hemos caído. Debemos ser objetivos, arrepentirnos, pero solamente vamos a poder arrepentirnos cuando dejamos de culpar a los demás. Solamente cuando hagamos eso, cuando estamos haciendo esto, culpando a los demás, defendiendo nuestra posición, etc. Intentando, hermanos, como bien decía el Señor Jesús en algún momento, estamos viendo y tratando de sacar la paja en el ojo ajeno, cuando realmente lo que estamos llevando es una tremenda viga en nuestro propio ojo. Necesitamos es mirar hacia nosotros,
porque es la revelación de la verdad, es el arrepentimiento genuino lo que trae verdadera libertad, lo que necesitamos. Que ojalá podamos tener claridad en cuanto a esto. El Espíritu Santo de Dios es quien nos muestra nuestro pecado. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿saben qué es lo más hermoso que yo puedo reconocer con respecto de mi Padre? Es que realmente su Espíritu Santo ejerce en mi vida disciplina, pero es una disciplina que Él hace en mí amorosamente, porque no quiere destruirme, quiere corregirme, porque Él es el Padre amoroso, que de todas maneras en su gracia, me ama y me disciplina. Y lo hace, porque quiere ver más de Él en mí cada día. Por eso es. Y ciertamente cuando es el Espíritu Santo de Dios el que está interviniendo en nuestras vidas, nosotros sentimos convicción más que condenación. Sentimos la convicción de pecado. Sentimos la tristeza que nos guía al arrepentimiento. Y podemos ser restaurados. ¿Cuántos creen en un Dios restaurador? Yo también creo en este Dios. Yo creo en Dios, el Todopoderoso, el autor de la creación, pero también en mi Padre. En mi Padre Dios. Él hace la obra completa. En Él no hay condenación. Un último tema que vale la pena considerar tiene que ver con el resultado. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de las ofensas? ¿Qué resultado producen en nuestra vida las ofensas? No sé si pedirles que levanten la mano, mejor no la levanten, pero ¿hay alguien aquí que se haya considerado alguna vez ofendido, tratado injustamente, sin ninguna razón? Sí, hay alguien. Yo pienso que más de uno. Yo creo que alguno está levantando las dos manos y también quisiera levantar los pies, ¿verdad? Porque han sido muchas las ocasiones en las cuales se ha sentido herido, humillado, maltratado, de que cómo así, ¿verdad? ¿Por qué me puede pasar esto a mí? Bueno, cabría una pregunta. ¿Tenemos derecho a ofendernos? ¿Tenemos derecho a ofendernos? Pues permítame de pronto recordar un ejemplo que seguramente todos nosotros podemos recordar, de un hombre llamado José, allí en el Antiguo Testamento. La historia nos relata de José, hijo de Jacob. Bueno, de hecho, el número 11. Conocimos a una chica, ¿verdad? En el viaje a Israel, y ella era centroamericana, y decía que a ella en su casa le decían la 11, porque eran 12, y a ella le decían la 11, más fácil que recordarse el nombre de todos. Sí, ella era la número 11, pero también José era el número 11, el número 11 entre los hijos de Jacob. Solamente terminó Benjamín. Pero nosotros sabemos que José era favorito de su padre, ¿verdad? Jacob lo amaba de una manera especial. Hasta le proporcionó una túnica de múltiples colores, etcétera, etcétera. Ahí había algo, ¿verdad? Pero también, en alguna manera, nosotros sabemos que era un escogido de Dios para hacer algo importante en la vida de esta familia. Y de tal forma le dio 2 revelaciones, sueños que él compartió. Yo no sé si de pronto demasiado cándidamente, demasiado inocentemente, no sé, ¿verdad? Pero compartió esos sueños con los hermanos, y los hermanos aplaudieron de la alegría, lo felicitaron, no sabían dónde, amén, ¿cierto? No sabían dónde ponerlo, ¿no? No, que va, muy por el contrario, ¿verdad? Sus hermanos se llenaron de animadversión hacia él, no lo pasaban, ¿verdad? No lo pasaban. Es más, cuando tuvieron la primera oportunidad, atentaron contra su vida. Y nosotros sabemos perfectamente la historia, ¿verdad? Cuando lo vieron venir, y entonces empezaron a tramar y lo tomaron y lo echaron allí entre ese pozo, porque pues lo que querían obviamente era matarlo, querían acabar con él. Claro, cambiaron de opinión, pero no precisamente porque se les redarguyera el corazón, sino porque vieron la oportunidad de ganarse unos pesos además. Bueno, más exactamente 20 monedas de plata, ¿sí? No digamos que unos dólares, lo que fue. Sí, y entonces lo vendieron, recordemos nosotros, a una caravana de ismaelitas que iban a Egipto.
Y entonces se lo llevan estos ismaelitas a Egipto. Y ustedes podrían por un momento pensar qué estaba sintiendo José en ese mismo instante. ¿Qué estaba viviendo José en ese momento? Pues tremendo. Estaba perdiendo su libertad, estaba perdiendo su identidad, estaba perdiendo la herencia que justamente a la que tenía derecho. Estaba perdiendo a su padre, quedaba en la máxima orfandad. Estaba perdiéndolo todo en un momento. Y saben, con el grave agravante, perdónenme, pero sí, de que en el supuesto caso de que él pudiese hacer una familia, tener algún día una esposa, una familia, esos hijos nacerían igualmente siendo esclavos. Yo creo que el panorama para José era un panorama realmente difícil, un panorama realmente triste. ¿Y qué hizo José entonces? En ese momento. No podía hacer mucho, hermanos. Realmente fue llevado y a la fuerza. Tuvo que pasar 10 años como esclavo allí en Egipto. 10 años esclavo en Egipto. Al servicio de un hombre llamado Potifar. Y sirvió a ese hombre fielmente. La Escritura nos enseña que sirvió a ese hombre y lo hizo con fidelidad. Y se veía en que cada proyecto que emprendía, pues realmente tenía un muy buen resultado. Ahí nosotros nos damos cuenta de ello. Pero resulta de que le caía demasiado bien a la esposa de Potifar. Y entonces, en alguna manera, empezó a mirarlo como con ojos de, no sé, lobo feroz, ¿verdad? Y de alguna manera quería tener relaciones sexuales con él y empezó a acosarlo. Y en ese acoso, recordemos, en algún momento en que lo estaba acosando, él lo que hizo fue huir de esa situación. Él realmente no podía hacer una cosa diferente a esta, huir de la situación. Y ella se quedó pues con parte de la vestimenta de él y sintiéndose rechazada. Oye, a propósito, una mujer rechazada puede hacer locuras, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Acusarlo, ¿verdad? Acusarlo de intento de violación. Ella quería violarlo a él, pero ahora lo acusó a él de esto, ¿verdad? ¿Y a dónde fue a parar José, hermanos? ¿A dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel. Y créame, hermanos, eso, la Picota, eso era una catedral con respecto de la cárcel a donde fue a parar José. En aquella época, en aquel lugar, realmente eso era la cárcel, de verdad. Eso era un moridero, eso era un lugar para morirse ahí, para morirse. Y allí en ese lugar pasa otros 2 años. En ese lugar, otros 2 años. Hasta que algo sucede, ¿verdad? Con el panadero, con el copero, ¿sí recordarán la historia? ¿Sí? Y entonces viene el Señor le da revelación de los sueños que ellos tienen, y pues claro, el uno es pasado por las armas y el otro recupera su puesto, etcétera. Pero al man se le olvidó. Al man se le olvidó eso, hasta que Faraón vuelve y tiene un sueño. Y en el sueño nadie podía interpretarlo, y entonces se acuerda, oiga, pero había un hebreo, sí, hace años, pero por ahí en la cárcel, yo de pronto, y efectivamente llaman a José. José da la interpretación del sueño y todo lo demás. Pero antes de eso, piense, estamos hablando de años metido injustamente en esa cárcel. ¿Qué creen ustedes que pensaba José mientras estaba allí prisionero? ¿Cuáles piensan ustedes hubieran sido los pensamientos que usted hubiera tenido si hubiese estado en el lugar de José? ¿Qué hubiera pensado? Yo no sé. Sí, posiblemente algunos hubiéramos urdido un plan de lo más maquiavélico, ¿verdad? Para decir, es que mejor dicho, donde yo llegué a salir,
¿verdad? Sí, claro, porque pues una situación tremenda la que él estaba viviendo, pero yo me pregunto el diálogo que también seguramente tendría José con Dios. ¿Se imaginan ese diálogo? Pero ¿cómo así, Dios? Yo te he sido fiel toda la vida, te he servido, han pasado años prisionero y ahora me veo en esta cárcel. Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Eres sordo a mis súplicas? ¿Me odias, Dios? ¿No te importo nada? Seguramente que muchas cosas habían en ese corazón allí derramado y clamando por justicia para él. Y sabes, la única libertad que en realidad tenía José en ese momento era la libertad de escoger qué reacción tendría delante de todas las ofensas que había recibido de parte de sus hermanos, delante de aquellas personas que le rodeaban y que uno tras otro que aparecían en su vida lo fueron sepultando más y más hasta llegar a ese lugar. ¿Cuál habría de ser su reacción para con Dios? ¿Molestarse con Dios? ¿Renegar de Dios? Y sabe, era difícil considerar para José en aquel día de que Dios lo estaba preparando para algo especial. Muy difícil pensar en eso, que lo estaba preparando para gobernar. Claro, para nosotros es muy fácil porque conocemos el final de la historia. Pero es que José no sabía eso. José no conocía nada. Y su decisión, ¿seguiría manteniéndose fiel o tropezaría y ya no más buscaría de Dios? En esas situaciones, ¿qué haríamos? Quizás sea un momento para recordar en que no hay ninguna cosa creada que nos separe del amor de Dios, que no hay ángel, ser humano o demonio que nos pueda apartar de la voluntad de Dios si nosotros insistimos en mantenernos firmes. ¿Cuántos creen que Dios tiene su destino en sus preciosas manos? Como quiera que sea, en Él estamos seguros. Hermanos, nadie puede destruir la visión que Dios nos ha dado, el llamado que nos ha hecho. El llamado de Dios es irrevocable. Quizás habrán de pasar algunas cosas, pero van a suceder, va a suceder. Diciendo los hermanos de José en aquellos momentos cuando lo vendieron: vamos, matémoslo, bueno, antes de venderlo, y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero es que no era el sueño de José, hermanos. Era el sueño de Dios. Era la voluntad de Dios para esa vida. Eso no fue, hermanos, un accidente. Claro, hubo una participación deliberada de los hermanos, ¿verdad? Para meterlo en esa situación. Pero honestamente, hermanos, ¿ustedes creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de pronto cuando presenciaron esa venta y lo demás, dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Un plan B. ¿Qué vamos a hacer con José y la situación que se está presentando? ¿A quién se le ocurre algo? A ver, ¿hagamos qué? ¿Creen ustedes eso? Por supuesto de que no. Dios tiene predestinadas todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conocía de José y cómo lo iba a utilizar, qué iba a hacer en su vida. Dios siempre sabe todas las cosas. Y José estaba allí, en ese momento, listo para el momento de Dios, para interpretar el sueño del faraón. Y no solamente interpretar el sueño, que eso lo que significaba era que vendría una gran hambruna. ¿Recuerdan las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Sí, la gran hambruna que vendría. Pero no solamente eso, también Dios le dio la revelación a José para que pudiera comunicársela al faraón y decirle cómo habrían de salir de la crisis. Y saben, esa situación fue lo que convirtió a José en el segundo hombre más importante en Egipto. Interesante,
Parece ser que a pesar de todo, pues Dios no había botado el control. Dios seguía teniendo la situación en sus manos perfectamente. Y nosotros recordamos estos pasajes cuando allí en Génesis finalizando, cuando estos hombres llegan a José a buscar trigo, a buscar alimento para ellos, y cómo José generosamente les da, inclusive pues, hasta gratis, y más adelante cómo les da una tierra para que la siembren y todo. Hermanos, increíble lo que José realmente hace. Pero no fue fácil. Ustedes recordarán, allí hay un episodio en donde él dice que tiene un encuentro con Dios y él lloraba por todas las heridas que había sufrido. Pero él pudo derramar su corazón afligido, su corazón ofendido, pudo derramarlo delante de Dios. Y entonces empezó a experimentar el bálsamo de Dios, la sanidad de Dios, eso que solamente Dios puede traer al corazón de los hombres. Él empezó a sentir eso. Y ustedes recordarán que al final de la historia de José, cuando ya Jacob ha muerto, entonces se acercan los hermanos de José completamente atemorizados, pensando: ahora que murió mi padre, ahora sí este man, mejor dicho, nos va a picar. ¿Qué pasará? ¿Y cuáles son las palabras de José en ese momento? No os temas, no temáis el haberme enviado a Egipto, porque para preservación de vida Dios me mandó delante de vosotros. Él podía entender perfectamente cuál era la situación. Hermanos, realmente terminó haciendo el bien a sus hermanos, a su familia, a toda la nación. Pudo haber sido realmente diferente. ¿Sabe? Si este José hubiera permitido que las ofensas hubiesen envenenado su corazón, pues probablemente lo que hubiera hecho saliendo de la cárcel era pues matar a sus 10 hermanos, pero entonces hubiera dejado a las 10 tribus de Israel sin cabeza, y entre otras pues a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá habría de venir el Mesías, en tal manera en que no era lo que debería ser. Él hizo lo que convenía, y lo que convino fue perdonar, sanar, permitir restauración en su corazón. ¿Quién envió a José a Egipto? ¿Los hermanos? No, Dios estaba detrás de eso. Y como antes dije, hermanos, ningún ángel, ningún demonio, ninguna persona realmente puede obstaculizar los planes de Dios, los planes que Dios tiene para ti. Así como con José, también Dios tiene planes contigo. También Él tiene un plan para tu vida. Puedes estar seguro. Y realmente nada podrá impedir que ese plan se cumpla. Que ese plan se cumpla en tu vida. La única persona que podría obstaculizar eso eres tú mismo. Pero yo creo que tú quieres hacer la voluntad de Dios, la que es siempre buena, agradable y perfecta. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Muchas personas sirviendo al Señor tienen que pasar situaciones difíciles, tal vez no como las de José, pero hermanos, seguramente de que Satanás va a utilizar a personas también para hacer daño, para atacar. A veces son incrédulos, a veces son cristianos carnales, etcétera, y a veces cristianos con tiempo en el Señor, pero que de alguna manera o en algún momento son vulnerables y también pueden ser usados para hacernos daño. Todo eso es perfectamente posible. Pero ¿qué, hermanos? Si nosotros nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios, rechazamos las ofensas que quieren cautivar nuestro corazón, estamos impidiendo que el que nos lleve cautivos sea Satanás mismo. Pero la verdad, tú eliges. Tú eliges perdonar o cobijar la ofensa. Consentir la ofensa en tu vida va a terminar por destruirla. ¿Qué prefieres hacer? ¿Qué prefieres?
Recuerda, no hay ninguna cosa que nos pueda suceder sin que Dios lo sepa de antemano. El demonio, el diablo, no va a poder destruirnos como quisiera. Ya lo habría hecho, pero sencillamente no puede hacerlo. Nos puede odiar mucho, pero no nos puede sacar, no puede eliminarnos. ¿Sabes lo que, termino con esto? Lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13 es toda una realidad. Las tentaciones, agregaría las crisis, las adversidades, los obstáculos, las pruebas que enfrentan en su vida, no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Cuántos han llegado a pensar, esto no me pasa sino a mí? En el mundo no hay nadie más que haya sufrido tanto como el Nazareno y yo. No hay nadie que haya sufrido tanto. Hermano, yo quiero decirle, mire, el Señor Jesús decía que todos nosotros tendremos aflicciones, que vamos a encontrar tropiezos, que vamos a encontrar, porque eso es el mundo está caído, el mundo está dañado y va de alguna manera a afectarnos, de una u otra manera nos va a afectar. Las adversidades pueden ser grandes, pequeñas, pero no tenemos que estar realmente echados a morir por eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Porque Dios es qué cosa? Dios es fiel. No permitirá que la tentación, la prueba, la adversidad sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. Hermanos, siempre en Dios tenemos salidas. Siempre en Dios tendremos salidas. Pero como dice la Escritura, hermanos, debemos estar sometidos a Dios, resistir al diablo, y entonces Él, el cazador, el enemigo de nuestras almas, va a tener que huir de nosotros. Hermanos, en realidad resistimos al diablo cuando no aceptamos ofendernos. El sueño, la visión probablemente de una forma diferente de como nosotros lo planeamos. Quizás creímos que iba a ser de determinada manera, pero Dios, que es especialista, de pronto hace, yo digo que Dios a veces hace unas carambolas que no las imaginábamos, pero suceden. El sueño, la visión probablemente se cristaliza de una forma diferente de como nosotros lo planeamos, pero la palabra de Dios y sus promesas no fallarán. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, Señor, creo en ti, que tú eres fiel, que no me fallarás? Tú no me fallarás. Eso es lo que estábamos diciendo hoy. Dios no nos va a fallar. Podemos confiar plenamente en Él. Hermanos, en esta mañana he querido que veamos esta trampa, una de las más efectivas que Satanás tiene y que tiene que ver con las ofensas. Y creo que era indispensable de que nosotros podamos mirar un poco sobre el origen, el tratamiento, el propósito y el resultado de las ofensas y cómo podemos nosotros realmente manejar esta circunstancia en la que indudablemente, hermanos, todos ustedes se han visto envueltos, y qué pena decirles, pero van a tener que seguir envueltos. Es decir, me gustaría poderles decir, hermanos, a partir de esta mañana ustedes salen y nunca más van a recibir ofensas, pero no es la verdad. Eso va a suceder, pero lo importante es que estemos suficientemente preparados para eso. Y creo que la manera en cómo podemos estar verdaderamente preparados para eso es hablando con Dios, porque todos hemos llegado aquí, quizás algunos, como lo mencioné, ofendidos, quizás muy ofendidos en el día de hoy, quizás muy heridos en el día de hoy, quizás con heridas que han traído por mucho tiempo, heridas que quizás están tan profundas y están tan infectadas que están supurando hoy y están contaminando el resto del cuerpo. El dolor se siente en todo lado. Quizás esa sea la situación de algunos. Saben, de alguna manera podemos estar albergando algo en el corazón y sencillamente es el orgullo, es a mí todo me resbala, lo que quizás no nos está permitiendo
ver con claridad. Y necesitamos el colirio, la unción del Espíritu Santo de Dios, que nos permita ver claramente lo que hay en nuestro interior, para que Dios trate con eso. ¿Cuántos saben que Dios sí quiere tratar con nuestros corazones heridos, maltrechos? Hermanos, identificados quizás con esto, si es tu deseo, yo te voy a invitar a que hagamos una oración, a que hablemos con Dios por un momento. Para eso, sencillamente colócate en pie. Si es el deseo de tu corazón de hablar con Él y que obre en medio de las heridas que tienes, en medio de las ofensas que has recibido, hoy podríamos orar. Y yo voy a pedirles, hermanos, así puestos de pie y en actitud de reverencia y de convicción y de fe al Señor, que oremos. Pero les voy a pedir que repitan una oración después de mí, que repitan conmigo una oración, que realmente sea algo en lo cual sencillamente yo guío, pero que sea algo, que sea una realidad también en el corazón tuyo, que podamos hablar con el Señor para decirle: Padre Celestial, en esta hora vengo humildemente delante de ti, reconociendo que tú eres el autor de la vida, pero también que tú eres mi Padre Celestial, que tú eres el dueño de mi corazón, Señor. Hoy me despojo de todo orgullo y vengo a pedirte, Señor, que obres en mi vida por medio de tu Espíritu Santo, que me des una revelación particular de las ofensas que he recibido en el pasado y que no han sido sanas. Hoy te pido, Señor, que tomes en tus preciosas manos todas mis aflicciones, las agresiones, el menosprecio que he sufrido por parte de seres queridos, quizás muy cercanos, quizás mis padres, mis hermanos, o quizás mis hijos, mis amigos, gente que amo, Señor. Pongo eso en tus manos, Dios, porque de una manera consciente o quizás inconsciente, pero me hicieron daño, me causaron dolor, y yo, Señor, lo admito en este día. Pongo delante de ti cada insulto, Señor, toda violencia física, toda violencia emocional, Señor, que yo recibí de parte de ellos, que recibí de parte de maestros, que recibí de parte de adultos que me trataron, Señor, abusando de la autoridad que tenían, Dios, y me hicieron daño. Hoy admito que hay dolor en mi corazón, que esas ofensas sí me hirieron, que me han causado dolor. Declaro, Señor, en esta hora, que esas ofensas por tu Espíritu están siendo desenterradas, Señor. Están siendo tratadas por ti. Están siendo sanadas, Señor, por ti. Lo declaro, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y en esta hora, yo renuncio a todo deseo de venganza, a todo deseo de tomar justicia por mis propias manos. Estoy dejando, Señor, que seas tú quien obres, que tú, Señor, tomes lugar en cada situación. Hazlo, Señor. Y perdóname, Señor, por haber guardado resentimiento en mi corazón para con las personas que me hicieron daño. Hoy desarraigo de mi vida esos malos sentimientos, esa animadversidad, ese resentimiento, ese odio. Hoy declaro que los dejo libres de toda cadena emocional que me ataba a ellos y a ellos a mí. En este momento, yo declaro que fui perdonado, porque tu palabra dice que cuando confieso mis pecados, tú eres fiel, justo, para perdonarme, para limpiarme de todo pecado, de toda iniquidad. Hoy suplico, Señor, que tú también perdones las ofensas, las heridas que yo he causado, Señor, en el corazón de otras personas. Y pon, Señor, amor y perdón en el corazón de ellos para conmigo. Bendigo, Señor, en esta hora a todas aquellas personas
que pasaron por mi vida, dejando huellas dolorosas, huellas dañinas. Y es mi súplica, Señor, que tu amor y tu gracia les alcance, donde quiera que se encuentren, Señor, para que ellos también puedan disfrutar de la relación que yo puedo tener hoy contigo, de las bendiciones que solamente, Señor, se pueden recibir de parte de ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. El Señor nos bendice. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a terminar este tiempo. Todavía no hemos acabado. Por favor, invito a que tome de la mano a la persona que está a su lado. Vamos a orar como familia unida que somos en Cristo Jesús, y que Él pueda darnos una semana llena de victoria, llena de sus provisiones, llena de su protección. Amén. Padre, gracias por esta palabra que has traído a nuestra vida en esta mañana, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te exaltamos a ti porque tú eres bueno, porque estás interesado en cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra, Señor, sea sellada con el sello de tu Espíritu Santo en nuestro interior y de fruto abundante y fruto apacible de justicia en cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra, Señor, sea dando ese resultado que nosotros anhelamos y necesitamos experimentar en nuestra vida. Padre, clamamos, Señor, que durante esta semana tú vayas delante de nosotros, que podamos vivir guiados por tu Espíritu Santo, que podamos vivir sostenidos por el poder de tu amor, de tu palabra, de tu presencia. Clamamos, Señor, que sea llenando todo vacío en nuestro interior, que tú seas supliendo todas las necesidades de tus hijos, que sea supliendo sanidad, restauración, Señor, provisión, que sea supliendo empleos para aquellos que lo necesitan, que sea supliendo también ese perdón, Señor, restaurador en el corazón de las familias que están afectadas, que están dañadas las relaciones, Señor. Sabemos que eres tú quien lo puede hacer todo. Clamamos, Señor, que vuelvas el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre hermanos, entre familiares, Señor. Hoy, Padre, salimos de aquí, Señor, llenos del fuego de tu Espíritu y queremos permanecer, Señor, en ese fuego. El fuego poderoso de tu Espíritu Santo no nos podrá apartar de tu amor. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor, nos guardará de toda acechanza del maligno, de todo ataque, de toda mentira, de todo engaño, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias porque la obra del Espíritu Santo es poderosa en cada uno de nosotros y cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Tengan una buena semana.